Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en cuyas aulas ha dictado conferencias nuestro invitado de hoy, Diego Palomo Vélez, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de tiempo completo en Derecho Procesal en la Universidad de Talca, en Chile, universidad en la cual ejerció hasta hace muy poco tiempo la decanatura en Derecho. Y como cosa muy importante para él y para Chile, diría yo, recientemente ha sido ternado para actuar como abogado integrante de la Suprema Corte de Justicia de su país. Ser abogado integrante es un notable honor que el Poder Judicial realiza a abogados de pro por un ejercicio impoluto de la profesión. En la Argentina lo llamaríamos conjuez, solo que los conjueces argentinos son ad hoc para cada caso, y los conjueces en Chile, con el nombre de abogados integrantes, una vez que son seleccionados y nombrados como tales, van a ser durante mucho tiempo integrantes de alguna sala de una corte de apelaciones por ausencia, etcétera, lo que fuere, de algún miembro titular. Y eso es señalado honor para la persona que lo realiza. El otro día les he contado que Carlos Castro Vargas está actuando ya desde hace bastante tiempo como profesor, como abogado integrante de la Corte de San Miguel en Santiago de Chile. Y ahora tengo la suerte que mi amigo Diego Palomo sea un abogado de la Corte Suprema de Justicia. Diego, estoy contentísimo de que estés acá. En los últimos tiempos me he ocupado mucho de la oralidad, porque yo soy un oralista nato. Durante 4 años de mi vida fui juez en un tribunal colegiado de juicio oral, donde viniendo de la escritura, encontré que la oralidad era la panacea de todos los males. Inaugurando desde cero un tribunal con competencia diversa en asuntos que particularmente privaban los hechos, por ejemplo, divorcio, filiación, responsabilidad aquiliana. Se oralizaron, en rigor de verdad era un juicio mixto, porque eso es demanda, contestación, excepciones, contestación y resolución, ofrecimiento de pruebas se hace por escrito, el desahogo de la prueba en una sola audiencia oral, y ahora la sentencia por escrito y su ejecución también. Y cuando empecé desde cero, hace ya muchos años, descubrí que un pleito bien llevado, demanda, contestación, excepciones, contestación, resolución, ofrecimiento de prueba, audiencia y sentencia, llevaban de promedio a los 6 meses del tribunal, llevaban de promedio 3 meses y 24, 25 días, no llevaban a 4 meses. Y eso me pareció que era la panacea de todos los males de la morosidad, ¿no? Lograr que un pleito de un accidente de tránsito complejo se pudiera hacer un resarcimiento importante en 4 meses, me pareció que era una maravilla. Levanté las banderas de la oralidad y de golpe me convertí en un difusor, fui un profeta de la oralidad. Era el único tribunal oral civil en la Argentina en ese momento, lo de los años 60, y habría dado unas 100 conferencias en pro de la oralidad que me iban invitando en todos los tribunales del país. Hasta que, a los 2 años de estar siendo juez, un día viene mi secretaria para que firme la convocatoria en audiencia de vista de causa, y cuando veo la fecha, estaba convocada a casi 2 años vista. La llamo, digo, ¿te equivocaste? No, me equivoqué, porque ya estamos en 2 años vista. Es decir, en 2 años ya habíamos hecho un cuello de botella fenomenal y la audiencia se convocaba a 2 años vista. Con los años vi que esto era terrible, porque para que esto no ocurra, la colegiación se convirtió en tribunales unipersonales. Y entonces ocurre una cosa como esta hoy en mi país.
Vienen las partes a un juicio importante y el juez de trámite, el que preside el tribunal, los convoca. ¿Y usted tendría un inconveniente que en lugar de estar las 3 jueces estuviera solamente yo presente, en el entendimiento que la sentencia va a ser dictada por los 3? ¿Y quién le dice que no al juez de trámite? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Todos dicen que sí, con lo cual un tribunal colegiado, que por ser colegiado no admite la apelación en cuanto a los hechos, sino una suerte de casación en cuanto al derecho, se torna inapelable en cuanto a los hechos cuando toda la prueba la analizó y la presenció solamente uno de los jueces. Yo durante mucho tiempo quise eliminar los tribunales cuando me tocó hacer la ley orgánica de tribunales de mi provincia. No tuve suerte, porque en realidad ha venido para quedarse en la Argentina y en todas partes, ¿no? Hace un rato estuve hablando con un ecuatoriano que ya tiene la oralidad a nivel constitucional y todo es oral, ¿no? Pero he descubierto que la oralidad no es sustentable, porque para que así lo se hace falta en mi país decuplicar el número de jueces, cosa que ningún tribunal, ningún poder político lo haría, porque para hacer decuplicar, multiplicar por 10 el número de tribunales, habría que sacarle plata a seguridad, a educación o a salud. Nadie lo va a hacer en el mundo, nunca. Estamos destinados entonces a ser nadie en el Poder Judicial. Y hasta ahora creía que era yo que tenía estos problemas. Pero hablando con este distinguido invitado que hoy tengo, Diego Palomo, me propone como tema luces y sombras de la oralidad. Es decir, un hombre que está también interesado en el tema, ha visto que puede haber un problema, y de eso quiero hablar con Diego para que me cuente en Chile qué es lo que está pasando, para ver si en la comparación Argentina-Chile, Chile y Argentina, podemos sacar alguna cosa buena para toda América Latina. Mi querido Diego, bienvenido a este conversatorio, lugar de conversaciones. Te recibo con el afecto de siempre. Es una cátedra más para vos de la maestría. Te recibo con todo afecto y te pido que empecemos a charlar con este derrotero. ¿Por qué hay luces y sombras en la oralidad? Bueno, no puedo dejar de agradecerte la invitación, Adolfo, y especialmente en este tema, que fue el tema de mi tesis doctoral, en donde justamente lo abordamos desde una perspectiva no militante, sino que con una perspectiva realista que advertía sobre las virtudes y las desventajas o los riesgos de la oralidad, a partir de la dirección del catedrático Andrés de la Oliva, mi maestro. Oye, te cuento 2 cosas. Primero, qué bueno de Andresito de la Oliva, ¿no? Gran amigo hace tantos años que no lo veo. Y segundo, dijiste una palabra importante, no de una óptica militante. Qué bueno que hayas dicho eso, porque siempre que se habla de esto es militando a la oralidad. Qué bueno, te lo agradezco. Perdóname la interrupción, sigamos. Bueno, si me conoces bien, que yo sé que me conoces bien, yo huyo de la militancia en la dirección que sea, en la militancia política, de izquierda o de derecha, en la militancia dogmática, porque cuando uno critica un dogma para abrazar otro, está cayendo nuevamente en otra militancia. Soy más de convencerme que en la vida existen zonas grises, zonas intermedias, en donde uno puede, con sentido de realismo, aportar distintas cuestiones que de algún modo puedan solucionar los males o los problemas o los riesgos que está abrigando en este caso, en el caso que estamos conversando, la implementación de la oralidad, por ejemplo, en nuestro país. La oralidad en nuestro país viene instalada o viene inaugurada por la reforma procesal penal, con pirotecnia, con inauguraciones, con grandes discursos, que iba a ser un cambio paradigmático. Y siendo justo, Adolfo, la verdad es que sería yo muy, de algún modo, desconocedor de la situación anterior al año 2000, con un juez unipersonal,
un juez inquisidor, que no ha habido un salto de calidad, que no ha habido un salto de mejora a partir de la reforma hacia la oralidad en materia procesal penal. Sin perjuicio de lo cual, eso no cabe o no basta para hacerse un autobombo permanente a 20 años, que se están cumpliendo 20 años de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, y que algunos todavía se siguen haciendo ese autobombo, en circunstancias que el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Defensoría Pública está bajo el ojo de la ciudadanía, especialmente en un contexto especialmente delicado, que tú conocerás por la prensa, por las noticias, que se origina el 18 de octubre del año pasado, llamado estallido social, pero que venía asentándose con el tiempo, producto de la debilitación de las instituciones, con el desprestigio de las instituciones, con la delegitimación de las instituciones, y que hace que, en definitiva, estalle de algún modo el sistema en general, y del cual el Poder Judicial y las instituciones que están ligadas al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Tribunales de Justicia, no están exentos, porque no están inmunes a esa crítica. A ver si entiendo bien yo. Yo hasta hace 20 años que no oigo más que loas al sistema penal chileno. Yo sé que cuando se inauguró se puso mucho dinero. Realmente esto es un esfuerzo muy importante, que país señero en América Latina. Cuando se instauró el sistema acusatorio y oralizado en el resto de los países, no se puso ni el 1% de lo que se puso en Chile. Y eso hizo que esto empezara con banda, bandera y música, ¿no es cierto? Empezó con todas las glorias. Pero de ahí en más, cuando yo hablo con abogados que sufren la profesión, de los que fechan mostradores y sufren la injusticia de la justicia, me cuentan que la justicia no funciona del todo bien. Y según el grado de amistad que tienen conmigo, me dicen más o menos esto. Pero cuando escucho a los jueces del sistema y a los procesalistas que todo esto le cantan el autobombo, esto me están diciendo que es la panacea gloriosa de todos los males y para toda la eternidad. Nada hay mejor que el sistema penal chileno. Y yo no me lo creo de verdad. Porque tengo muchos años y pues eso no funciona. Esas son las luces y sombras que estamos diciendo. Vos me estás mostrando las sombras del sistema. Esto cuando conversas con gente que participó de la generación de la reforma procesal penal, son muy reacios a reconocer las dificultades o los problemas que ha presentado la reforma a lo largo de los 20 años, de las 2 décadas que ha tenido de ejercicio, de puesta en práctica. Porque una cosa es el diseño original, una cosa es el dinero o la inversión que tú le pones en recursos humanos y en recursos materiales, y otra cosa es cómo, en definitiva, tú lo vas materializando o concretando en la práctica. Y si me permites, Adolfo, quizá una de mis críticas fundamentales al sistema de reforma de justicia penal dice, en primer lugar, con la instalación en la Corte Suprema de una asesoría prácticamente vinculante de ingenieros comerciales o ingenieros civiles que han visto que la única medida de eficiencia del sistema viene dado por la instalación de metas de gestión o metas de cumplimiento. Metas de gestión o de cumplimiento que ligan unidimensionalmente o unidireccionalmente con el sacar causas como si fuese esto una máquina de moler carne, desatendiendo una cuestión que era fundamental en el discurso original del cambio de una justicia del siglo XIX
a una justicia del siglo XX a una justicia del siglo XXI, que era no solamente ganar en velocidad, como tú lo apuntabas al inicio, sino que ganar también en calidad. Entonces, nos hemos visto expuestos a que un 60%, un 50%, un 70%, dependiendo de la jurisdicción de la cual se trate en el país, las causas son terminadas tempranamente, a través de las salidas tempranas, archivo provisional, principio de oportunidad, que para la gente no significan una respuesta de calidad. Entonces, para efectos de estadísticas, para efectos de resultados, para efectos de la planilla Excel, al final, cuando el Ministerio Público muestra su cuenta pública, el resultado es excelente. Pero tú preguntas a la ciudadanía si está conforme con el sistema y la respuesta es negativa. Oye, qué grato oír a un hombre inteligente diciendo esto. No, yo estoy convencido de lo que estás diciendo vos. Te cuento una cosa similar para volver al tema. Hace un par de años, para no hablar de las últimas porque no las tengo presentes, quise saber cómo funcionaba el sistema penal adversarial típico, puro, donde los jueces no preguntan, no se involucran absolutamente en nada. Los jueces son jueces, no se confunden los roles. ¿Cómo funcionaba el Ministerio Público de la acusación, que aquí está sin diferencia del Poder Judicial, y una cabeza con una autonomía total? Y encontré que en el año 2018 se hicieron 57.000 denuncias penales en mi ciudad de Rosario. 57.000 denuncias. Había en ese momento 80 fiscales y 28 jueces para el sistema. Hay un colegio de jueces donde van juntándose por diferentes... No son el mismo juez de la instrucción, el juez de la sentencia. Entonces pido las estadísticas y me encuentro que sobre las 50 y tantas mil denuncias hubo un total de 9.700 audiencias. Y las otras 40.300 y se perdieron. Se murieron. No se eligieron. Las dejaron de lado. Y de las 9.700 sentencias, hubo 1.500 imputativas, 2.300 de libertad, 1.200 de probation, algunas de muchas, 3.000 de lo que estás diciendo vos, de juicios abreviados. Pero cuando voy a ver el número de juicios, que es lo que a mí me importa como abogado, ¿cuántos juicios hicieron 80 fiscales y 28 jueces? Entonces son 27 juicios en el año. Y un sistema Adolfo, que en un año dicta 27 sentencias, es una locura. Y acá la gente lo sigue aplaudiendo. Sí. Es que la gente muchas veces desconoce o se hace eco de lo que escucha. Y el sistema fue previsto para que solamente un 5% máximo llegara a juicio oral. El problema está en cómo han logrado ese objetivo. Forzando acuerdos reparatorios, forzando salida alternativa, y en donde no solamente la fiscalía es responsable, sino que los defensores públicos son responsables, porque muchas veces los defensores públicos, en el afán también de descargarse de esa sobrecarga de trabajo, le dicen al representado, ¿sabe qué? Mejor acepte. Y el representado le dice, pero si yo no soy responsable, yo no tengo nada que ver con esto. Pero acepte mejor y sale libre al día siguiente. Entonces eso es un vicio del sistema. Eso es funcionar sobre la base de la tiranía de las estadísticas. Y yo me rebelo sobre funcionar sobre la tiranía de las estadísticas. Te cuento una anécdota, Adolfo, en la confianza que tenemos. La primera vez que yo integré, de los años que he integrado la Corte de Apelaciones de Talca, en la primera deliberación, el primer día, al finalizar la jornada, la pregunta que hizo la presidenta de la sala de la Corte de Apelaciones de Talca no fue, ¿hicimos bien el trabajo?
¿Hicimos justicia? ¿Resolvimos bien las controversias? No. La pregunta fue, ¿cumplimos las metas de gestión? Entonces, cuando se hace esa pregunta por un ministro o ministra de corte, es porque el sistema está podrido. Oye, pero has deshumanizado totalmente. En los últimos años, si vos recordás los últimos congresos de derecho procesal de la Asociación Mundial, los hicieron en Alemania, era hacia una humanización del proceso. Que yo recuerdo en los últimos 20 años, todos tendimos a eso. Y hoy, gestión. A ver, voy a hacer un juego de palabras. Gestión judicial gestionada por ingenieros. Hemos logrado la más absoluta numeralización. Ya no hay gente, somos números. Y la deshumanización de la justicia. Esto es criminal, que es idiota, que es absurdo que lo sigamos diciendo. Y es absurdo también, Adolfo, porque si queremos de verdad, como dice un sector, conseguir sentencias de mayor calidad, y van a ser sentencias de mayor calidad porque se acercan más a la justicia y a la determinación de los hechos, para eso se requiere tiempo, y no que a la media hora te corten la audiencia probatoria y te digan tienen que seguir en los días subsiguientes, porque eso es cargarse la concentración, eso es cargarse los principios básicos de un modelo oral. Vos sabés que en el proyecto nuestro del Instituto Panamericano, cuya parte general hice yo y la parte especial el profesor Benaventos, toda audiencia es continua. Es decir, el día hábil es desde 8 horas de la mañana hasta las horas 20. A la hora que empiece la audiencia, si tiene que seguir, sigue hasta la hora 20. Y siga la suya del día siguiente, para lograr la continuidad horaria en la habilidad procesal, ¿no? De ninguna manera la semana que viene o el mes que viene. O, como está pasando en la justicia penal de Buenos Aires, con estos pleitos terribles de derechos humanos, que te ponen los días miércoles de 10 a 3. Los meses de todo el año, un pleito. El día jueves, otro pleito. Y vamos 3 años. Por el pleito de la ESMA, una cosa terrible. En Argentina han pasado 500 testigos. A 3 horas por semana, imagínate vos, estamos 15 años litigando, ¿no? Claro. Todo un fraude, ¿no? Pero las buenas intenciones las perdimos por la gestión, por la idiotez de darle la gestión a administradores de tiempo. Exacto, exacto. Ellos no comprenden que la calidad o el éxito de un buen sistema de justicia no pasa solamente por la velocidad del enjuiciamiento, sino que pasa también por la calidad del enjuiciamiento. Porque si tú solamente lo enfocas desde la perspectiva de la velocidad, compartirás tú conmigo que una justicia apresurada es una justicia más expuesta a cometer errores. Y en ese sentido, cuando la justicia está más expuesta a cometer errores por la velocidad que se le impone a los operadores del sistema, y a eso le añades un sistema recursivo restringido, es el peor de los mundos. El peor de los mundos. O sea, a un justiciable que no le aseguras las mínimas garantías en el primer grado, le restringe las garantías de la posibilidad de recurrir ante el segundo grado jurisdiccional. Todo en homenaje a la supuesta modernización de la justicia, todo eso en supuesto homenaje a el salto al siglo XXI en materia judicial, que para mí representa solamente palabras vacías de contenido y que no representan verdaderamente un cambio cualitativo. Es importante entender que para que una reforma resulte hay que poner todo de su parte, no solamente en el plano de la implementación por parte del Estado de los recursos necesarios en materia material, en materia de recursos humanos, sino que también entender que no pasa nada, que si un juicio duraba antes 5 años y ahora va a durar 1 año, ya es una ventaja. No es necesario que dure 3 meses.
No es necesario que dure 3 meses, porque si dura 3 meses, las posibilidades de joderla, de algún modo cometer o amplificar la posibilidad de errores, es mayúscula. Es mayúscula. Y eso, sumado a la posibilidad restrictiva, extraordinaria, de poder recurrir en contra de esas sentencias que muchas veces, salvo en materia procesal penal, son dictadas por tribunales unipersonales, como en familia o como en materia laboral, es el peor de los mundos. A mí esto me hace acordar, ¿te acordás que esa película de Charlie Chaplin sobre tiempos modernos, que ponía tuercas y se le iba todo, ¿no? Se perdía, se metía dentro del engranaje el pobre Carlito. Eso lo están pidiendo que hagamos nosotros, eso. El movimiento de tiempos modernos. Oye, pero además, quiero añadir algo. Para que esto funcione con este tipo de gestión, hace falta empoderarlo mucho al juez. Pero no solamente al juez, Adolfo, a los abogados. No, a los abogados no los empoderás, empoderar a los jueces, y los abogados aceptan cansinos el empoderamiento de los jueces, que los retan. Bueno, en la lógica que quisieran ellos. Pero yo Claro. parto de la base que frente a un modelo como este que se propone, en donde los jueces, o hay que confiar ciegamente en los jueces porque son prácticamente infalibles y son incapaces de cometer ninguna clase de error, es importantísimo la capacitación, la formación, la profesionalización del rol del abogado. Si el abogado no es capaz de enfrentarse, con respeto, por cierto, frente a la figura del juez, si no es capaz de hacerlo, no merece ejercer la profesión. Oye, mira, vamos a criticar dos cosas. Me encanta esta conversación y el sesgo que está tomando, ¿no? La verdad me estoy sorprendido, digo, que en Chile yo encuentro un interlocutor con este tema. Yo ya he aprendido con los años que si el código lo hace un juez es distinto que si lo hace un abogado. Los códigos hechos por los jueces se autoempoderan, se dan más facultades de las que pueden tener. Caferato decía que los jueces eran como Dios, porque nunca se equivocaban y nunca podías verlos y siempre tenían la razón, ¿no es cierto? Eran invisibles, intocables. Al final del trayecto procesal. Al final del trayecto procesal. Oye, los jueces empoderados son los que apuran los arreglos, los que están forzando las situaciones. Mire que si usted no hace esto, yo le voy a poner tal cosa. Hemos logrado, ahora está muy de moda la llamada justicia retributiva, la justicia restaurativa. Eso, tuve una charla muy linda con Germán Bauchel el otro día sobre justicia restaurativa, donde aprendiendo el tema he llegado a la conclusión que lo penal se termina solucionando civilmente el problema. Es decir, si yo te robo la bicicleta y te la devuelvo, dejo de ser punible. Es la paradoja que tú y Juan Montero han mencionado perfectamente. Es la paradoja de la privatización de la justicia penal y la publicización de la justicia civil, que no tiene pata ni cabeza. Yo creo que ahí hay mucho paño que cortar. De hecho, te comento que en justicia civil chilena y en justicia laboral chilena existe entre un 60 y un 70% de asuntos que terminan tempranamente por vía de conciliación o por vía de mediación obligatoria previa al juicio. Impuesta por el juez, Te pregunto yo, Adolfo, ¿es eso ofrecerle a los ciudadanos, que además son ciudadanos no privilegiados, no poderosos, estamos hablando de justicia laboral y justicia de familia, ¿es eso ofrecerle a esos ciudadanos el verdadero acceso a la justicia? En Argentina se habla de, le digo yo,
y te confieso con bastante risa, acceso a justicia. Acceso a justicia para intentar disimular las deficiencias que tiene el acceso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que a mi juicio se han transformado en Argentina, en Chile y en cualquier otra parte del mundo en modas que han servido para enriquecerse a muchas personas y que no han servido para los fines que estaban destinados a servir, vale decir, a soluciones colaborativas, y no a forzar, no a apretar el cuello, no empujar a las personas a, de algún modo, poner fin a la legítima pretensión que tenían originalmente, con tal de que el tribunal se vea descargado de la carga o de la labor que tienen que realizar por mandato constitucional, por mandato constitucional. Entonces, a mí, de verdad, me molesta mucho cuando se vende el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o mecanismos complementarios de solución de conflictos como si fuera la panacea, en circunstancias que se le ofrece a esas personas de menores recursos el acceso a una justicia, si así pudiésemos llamarle, de tercera o de quinta categoría, en donde los derechos que ellos están invocando quedan en la puerta de la sala que están habitando. Fuera, fuera. ¿Sabes qué, Diego? Yo creo que los jueces actuales de América Latina no se dan cuenta de que estamos en repúblicas. América lleva más de 200 años de republicanidad. En los últimos 20 años, 15 años, los socialistas americanos, a partir de Colombia, que fueron los que empezaron de verdad con esto, han mirado a Europa y han buscado filósofos del derecho que pontifican en materia procesal. Y entonces, lo mejor de los filósofos de Europa Central, que son todos países monárquicos, actuales o pasados, pero que siguen con constituciones con mentalidad monárquica, paréntesis, ninguna constitución europea asegura el sintagma debido proceso, hay que buscarla. Estamos imponiendo acá en Europa ideas de ponderacionismo, de argumentacionismo, ideas filosóficas, extrañas a la idea de república. Eso a mí me tiene muy mal. Y entonces estamos generando jueces superfetados, superdotados, que les interesan estas estadísticas y no el hacer justicia, no el solucionar un problema. Porque el proceso, y vos sos socialista nato, nació como un límite al poder. Así nació. En la Carta Magna es un límite a Juan sin tierra. Y en la Constitución es un límite al que más poder tiene, que se fue en primera instancia. Y los jueces no lo ven. Creen que es un sistema para que ellos jueguen investigando a la gente, buscando verdad y haciendo justicia. Claro, enorme confusión. Pero esa figura que se imaginan esos jueces que probablemente tienen muy poca experiencia, y si son jueces de mayor edad, ya yo me reservo mi opinión porque sería poco decoroso planteártela acá. Pero generalmente los jueces jóvenes tienen esa idea que el proceso es un instrumento idóneo para establecer exactamente la verdad de los hechos, desconociendo que los hechos son entregados, o las versiones sobre los hechos, las afirmaciones sobre los hechos, son entregadas por las partes. Son ellas las mejores conocedoras de los hechos y de las afirmaciones que formulan sobre ellos. Por lo tanto, el juez tiene que tomar un rol fundamentalmente complementario o pasivo. Ahora, yo he dejado un poco de lado la lucha contra, y te lo confieso, la lucha contra que los jueces no tienen que tener ningún tipo de poder. Yo he dado, y en los últimos años me he concentrado en dar la lucha de que, dado que en toda nuestra Latinoamérica, y especialmente en Chile, salvo en materia procesal penal, se han establecido poderes y facultades materiales para los jueces que ligan sobre la determinación de la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas, para la disposición de prueba de oficio, para la valoración de las pruebas. A mi juicio,
la lucha tiene que ir, y corrígeme tú o plantéame tú tu posición si es que la consideras conveniente, la lucha tiene que ir por establecer explícitamente en las regulaciones procesales y en la práctica judicial, vale decir, en las concretas realidades procesales en primer grado y en segundo grado, los límites que debe tener el juez, que en un momento dado se saca el traje de juez y se convierte en abogado. Entonces, en el momento en que se convierte en abogado, tiene que someterse a los mismos límites que tiene un abogado a la hora de interrogar, por ejemplo, o a la hora de dictar prueba, por ejemplo. Entonces, si se pone a interrogar y hace preguntas que están prohibidas para los abogados, se le puede objetar. Y ese juez no puede decir, usted, señor abogado, no me puede objetar porque yo soy el juez. O, si se le ocurre decretar prueba de oficio, él tiene que estar dispuesto a recibir la objeción o la petición de una de las partes que le perjudica esa prueba que está decretando de oficio por ser impertinente, por ser ilícita, por ser inútil. Esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego. La cuestión no está tanto en prohibir, no está tanto en prohibir la actuación de oficio de los jueces, sino que en establecer límites explícitos, porque lamentablemente nuestros jueces en Latinoamérica necesitan límites explícitos en su actuación. Pero además, autoempoderamiento de los abogados. Pero es que, ¿quién le pone el cascabel al gato? Mira, el otro día he visto una... Si tenemos abogados cobardes que no son capaces de enfrentar a los jueces, está la pelea. Todo. Mira, el otro día, dos videos, están en YouTube. Una en un tribunal limeño y en uno santiaguino. Alguien le reclama, un juez le reclama, una juez en Santiago y un juez en Lima, al abogado que no está con corbata. ¿Tuviste la suerte de ver ese videito? Sí lo vi. Y me pareció que la respuesta del abogado fue bastante diplomática. Pero el abogado se le plantó y le siguió. Pero en el caso de Chile, la señora le iba contestando. Y se hizo 27 minutos de discusión sobre la corbata. Una cosa lamentable. Pero si eso pasa, ese señor, a ver, para el común que denominador de los abogados, es un pésimo abogado. Porque no va a ganar el pleito nunca. El cliente al minuto 20 tiene que revocarle el poder, porque ese tipo ya no le va a ganar el pleito nunca. Eso es lo que pasa lamentablemente. Y ahora cabe un viejo abogado. Cuando los jueces no quieren oírte, no te oyen, te echan de la audiencia. Mira, se están preparando en Chile con el CEJA. Se desconectan mentalmente. Se están preparando para ser litigantes. Son técnicas de litigación oral. Cómo se pregunta, se repregunta, se hace todo esto. Vos te doctorás en litigación. Llegás a la audiencia para estrenar tu doctorado. Primera pregunta, después te dice, cállese la boca, usted acá no habla, acá que pregunta soy yo. Juez de trabajo, juez de familia en Chile. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pero es eso terrible, eso depende de la personalidad de cada uno y depende de la formación que haya tenido. La verdad es que a mí ese tipo de profesionales no me merece ningún tipo de felicitación. Pero quiero que sepas que en Paraguay, con 4 millones de habitantes y 30.000 abogados, ¿cuántos crees que son capaces de levantarse ante un juez de los 30.000? Ni idea. Abogados recibidos por correspondencia y les faltaron las últimas 4 lecciones porque el correo se le bancó en el camino. Oye, es terrible lo que nos está pasando. Yo estoy asombrado con el curso de esta conversación. Que en Chile hay un señor en Talca que esté plantando banderas contra lo más granado del procesalismo chileno es un milagro. ¿Qué te dicen los popes procesalistas de Chile con el énfasis que me estás diciendo?
No, ¿sabes qué? Paradójicamente o no sé, tengo excelentes relaciones con representantes del otro Con todos. sector. Sí, con todo, con todo. Y tenemos debates que son con altura de mira y que no llegan, y que la sangre no llega al río nunca. ¿Y cómo haces para contenerte? Pregunta para que yo no sería capaz para eso. No, lo que pasa es que la Porque acabo comunidad, de verte muy enojado recién, ¿eh? Sos un tipo muy sanguíneo, te estoy viendo enojado. claro, es que lo que pasa es que yo soy un tipo apasionado, más que enojado, apasionado. Entonces las cosas que me interesan me apasionan y me interesa transmitirlas con la convicción suficiente para que en el destinatario queden. Pero la comunidad procesal chilena todavía es una comunidad procesal relativamente acotada, y no tiene ningún sentido entrar a pelear o entrar a dividir agua. Lo mejor, creo yo, es tratar de buscar fórmulas de compromiso en donde entiendan ellos, y yo creo que han entendido, que los jueces muchas veces se pasan 3, 4, 5, 10.000 pueblos en las actuaciones procesales, ya sea en sede de conciliación, ya sea en sede de facultades ligadas con la actividad probatoria, que requieren de límites y de límites explícitos. De lo contrario, estamos acuñando o estamos abrazando una cuestión que es de algún modo insostenible en derecho en general, pero también en derecho procesal en particular. ¿Cuál es? Que el fin justifica los medios. Para mí, tan importante o más importante es el, el método, el recorrido procesal que legitima, en definitiva, el resultado de la decisión jurisdiccional. Porque dentro de ese método jurisdiccional o ese método procesal están una serie de principios jurídicos esenciales como la contradicción, la igualdad, la Y imparcialidad, constitucionales, y constitucionales. constitucionales y El constitucionales. método lo da la Constitución. Y Álvaro, o sea, Adolfo, perdón, y que son indisponibles para el legislador, indisponibles para el juez y que tiene que cumplirlo a rajatabla, a rajatabla. Entonces, si entendemos que no solamente importa la meta, no solamente importa la decisión que supuestamente para el juez de turno es justa, porque es para ese juez que supuestamente es justa, la garantía real está en respetar esos principios fundamentales sobre los cuales se levanta un proceso. Y cuando digo proceso, digo debido proceso, porque cuando no lo entendemos así, entonces deroguemos toda la normativa en materia de prueba y que el juez pueda interrogar a los testigos en su despacho y sin presencia de Y que abogado no y se haya más acabó. abogados. Y les elevar las plantas del juez. ¿Para qué todo? Pero Exactamente. además digo una cosa, ¿no? Cuando la tensión existente en el alma del juez, en el intelecto del juez, entre método y meta, proceso y sentencia, y él opta por la justicia de la sentencia, para lo cual viola el proceso, le da la razón posterior a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Exacto, exacto, Y eso no exacto, es razonable en la sociedad que tenemos, ni en la exacto. promesa del constituyente, ni en la idea de pacificación social que tiene que privar por sobre todo esto, ¿no? Y eso lo vemos muchísimo, lamentablemente, en materia laboral y en materia de familia, en donde principios del derecho sustantivo laboral o del derecho sustantivo de familia, principio protector en materia laboral, o prooperario, o el principio tutelar del niño en materia de familia, se tienden a fundir o a traspasar al itinerario procesal en circunstancias que son principios que juegan al final del trayecto procesal. Claro, en la En sentencia, cuando hay dudas. una confusión que, a mi juicio, revela, yo no sé si mala fe o derechamente ignorancia supina de parte de muchos magistrados y magistradas.
Te cuento una anécdota mía que los chinos no quieren que la cuente, porque me invita un día, Claudio Palavecino me invita a dar una clase en el aula magna de la Universidad de Chile. Él es profesor de Derecho del Trabajo, procesal del trabajo, y me invita a una charla sobre... Claudio amigo. ¿Eh? Ya, me da una Claudio charla. amigo. Él está alquino también, ¿no? Él está alquino. Sí. Vamos a Chile, había 100 personas, y estoy acompañado de otros amigos, todos alumnos míos de la maestría, y yo me largo una conferencia sobre la prueba de oficio ante jueces del trabajo. Y fue una conferencia así apasionada, como sos vos, ¿no? Como soy yo. Estaba acá con Claudio y con otro amigo, que fue el que después se enojó conmigo. Y cuando terminó la conferencia, al fondo, es chica, pero al fondo, se paró un señor que era juez del trabajo, después me enteré, y de muy malas maneras me dijo, oiga señor, así con este tipo de voz, ¿no? Me elevó la voz. Mucho más joven que yo, por supuesto. Oiga señor, me dijo, ¿quién se cree usted que es? Si todo el mundo dice, si toda la doctrina enseña, si todos los jueces, la jurisprudencia emplean la prueba de oficio, ¿quién es usted para decir lo contrario? Me dijo. Con un nivel de agresividad, Diego, que yo solamente con mis años lo aguanté. Entonces yo lo miré, le dije, mire señor, con esa mentalidad, la caca debe ser muy rica porque millones de moscas no pueden equivocarse nunca, le dije yo. Estalló una carcajada general y eso pasó. Quien estaba a mi derecha, un amigo muy querido, dijo, pero ¿cómo dijo la palabra caca? Me dijo, ¿cómo dijo en este templo de la chilenidad? La juridicidad plena, ¿cómo dijo eso? Qué falta de respeto. Hasta el día de hoy nos reímos con eso, ¿no? Pero mira vos lo que era un tipo bien parido. La carcajada terminó todo. Salimos y me esperaba el señor de la pregunta. Y me extendió la mano. Dijo, doctor, grato conocerlo, me dijo. Me he hecho reflexionar sobre el tema. Lo que demuestra cuando la gente es bien nacida, está equivocada y reflexiona, vos le mostrás un camino. Lo mío fue no sé si fue bueno o malo, pero es muy decidor. ¿Qué importa que todo el día diga las cosas estén equivocadas, como las moscas, ¿no es cierto? Sí. Yo salí bien confortado con el señor, cómo terminó la charla, nos fuimos a tomar un café juntos, el café no lo pagó él. O sea que fue perfecta la final de la relación, ¿no? Oye, ¿no te discriminan a vos con este pensamiento en Chile? No, para nada, para nada. Y yo me siento súper cómodo en este rol no militante, navegando muchas veces a contracorriente de lo que es la dinámica predominantemente vigente en Chile. La verdad es que siempre me ha resultado cómodo navegar a contracorriente, pero en este caso en particular, yo creo que es necesario que se alce una voz disidente, y yo creo que mis colegas me respetan y han ido morigerando su discurso absolutamente dogmático, absolutamente acrítico, introduciendo matices a la luz de lo que muchas veces escuchan de mí o escuchan de otros colegas que van por el mismo circuito. ¿Quién más está en esa posición hoy? Bueno, tengo gente muy sensata, Jordi Delgado en la Universidad de Valdivia, el mismo Claudio Palavecino, que también tiene una posición crítica, gente muy valiosa que ha aportado en la línea de no sumarse a esta especie de boom que a mi juicio, y lo digo con beneficio de inventario porque puedo equivocarme,
refleja de algún modo el temor de las generaciones más jóvenes que se van doctorando de arrimarse al árbol que lo generó, sin tener la posibilidad o sin tener la intención de tener un pensamiento propio. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo, un tiempo de madurez a esas personas que se están doctorando y que son más jóvenes, para que en definitiva entiendan que la suerte de la justicia o el éxito de la justicia, lamentablemente, como lo sabes tú, lo sé yo, no pasa solamente por la confianza en los jueces, pasa también porque el sistema esté bien diseñado procedimentalmente, porque esté bien dotado desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales, y porque además no solamente se confíe o se asigne un rol importante a jueces, sino que también se le asigne un rol importante a los abogados en el control de las potestades que eventualmente se consagren del tipo oficioso a los jueces. Todo eso además para que la gente crea en la justicia. Sin duda, en un tiempo en donde la gente cada vez cree menos en la justicia. Oye, Diego, después de esta charla vas a ser el primer invitado a mi maestría, ya en marzo. Estoy dando virtualmente, me dan una conferencia virtual sobre este mismo tema. Vamos a repetirlo, ¿eh? Música y sobre en América Latina. Diego, me encantó esta charla, llevamos 1 hora 5 minutos conversando, se me fue volando el tiempo. ¿En serio? ¿Llevamos 1 hora 5? 1 hora 5, 1 hora 5 y 22 segundos. Oye, me estoy muy conforme, estoy muy agradado de la conversación. Así que te la agradezco mucho. Te dejo 1 minuto para un saludo para los alumnos, para la gente que nos está escuchando. Bueno, reiterarte el agradecimiento, Adolfo, por la invitación. Es siempre un agrado compartir contigo. Eres una persona entrañable, que siempre tiene la mejor voluntad para transmitir el conocimiento, para enseñar. Está muy abierto a nuevas ideas también. Y yo invitaría a los alumnos de la maestría a aprovechar al máximo la oportunidad para explotar sus capacidades, su inquietud intelectual. Seguramente van a encontrar que en algún momento del proceso van a sentirse escalando el Everest, pero hay un momento del escalamiento del Everest en donde sientes que ya no te queda oxígeno, pero si superas ese momento, logras conquistar la cima. Un abrazo fuerte, gracias por todo. Hasta siempre, hasta muy pronto. Ya nos estamos escuchando. Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo.